Entonces estamos con Deliver Duty Paid. Entrega derechos pagados. Las notas explicativas nos dicen que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía despachada para la importación, preparada para la descarga de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en el lugar de destino designado. El vendedor corre con los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar de destino y descargarla. Un momento, porque dice descargarla y según yo no se tiene que descargar. Sí, no, olvídenlo. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar de destino, pero no la descarga. No la tiene que descargar del transporte. El que las tiene que descargar es el comprador. Ok, ya. Entrega y llegada a destino son lo mismo. Recordemos que eso significa que la entrega es cuando se hace transferencia de la responsabilidad al comprador y llegada a destino es pues, como tal la entrega física de la mercancía en las manos del comprador o bien hasta donde se tiene que pagar el transporte. Luego, esta regla se utiliza para cualquier modo de transporte y es la regla que impone al vendedor el máximo nivel de obligaciones, porque como vimos, pues es la que implica más actividades o más responsabilidades para el vendedor. Es aconsejable identificar el punto de entrega y destino tan precisamente como sea posible, y el vendedor debe llevar a cabo el despacho aduanero de exportación y de importación, y también por los tránsitos. Las obligaciones generales es como en todos los demás. El vendedor debe suministrar la mercancía y la factura. El comprador debe pagar la mercancía. La entrega se hace, el vendedor entrega la mercancía poniéndola a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada preparada para la descarga en el lugar de destino designado, en la fecha o dentro del plazo acordados. Es decir, el vendedor no la descarga. Es el comprador quien tiene que descargarla y recibir la mercancía. Los riesgos, pues es lo mismo que en todos los demás. El transporte, el vendedor es quien tiene que contratar el transporte hasta el destino y cumplir con los requisitos de seguridad. El comprador no tiene obligación alguna. En esta regla no hay ninguna obligación de contratar seguros y de los documentos, pues el vendedor tiene que proporcionar el documento de transporte y el comprador tiene que aceptar el documento de transporte. Respecto del despacho, el vendedor es quien tiene que hacer el despacho de exportación, importación y tránsito, y el comprador simplemente tiene que ayudar al vendedor con esos despachos. El embalaje y el mercado van por cuenta del vendedor y el comprador no tiene ninguna obligación. Los costos, el vendedor tiene que pagar los costos relativos a la mercancía. No paga la descarga a menos que él quiera, el costo del documento de transporte, los impuestos de importación, exportación y tránsito y el reembolso al comprador si paga alguna cosa. Y el comprador tiene que pagar los costos a partir de que se le entregue la mercancía, la descarga de la mercancía en destino y las demoras, si acaso incurriera en demoras.
Ajá, estoy acomodando. Y de las notificaciones, pues el vendedor tiene que avisar al comprador que se le va a entregar la mercancía y el comprador tiene que notificar al vendedor cuándo puede recibir la mercancía. Todo, como les dije, es muy similar a lo que está, a lo de los demás 5 terms. ¿Hasta aquí alguna duda? Supongo que no. En Free Carrier, que es francotransportista, a partir de aquí empiezan los Incoterms marítimos. Francotransportista significa que el vendedor entrega la mercancía y transfiere el riesgo al comprador cuando la mercancía se coloca al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. Es para uso exclusivo de transporte marítimo o vías navegables interiores. Un momento. No, olvídenlo. No es Free Carrier, es FAS, porque Free Carrier es otro. Eh, es Free Alongside Ship. ¿Qué significa franco al costado del buque? Ya, ahora sí. Estamos hablando de FAS, Free Alongside Ship. Franco al costado del buque. Es lo que dijimos, que el vendedor entrega la mercancía y transfiere el riesgo al comprador cuando la mercancía se coloca al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. Es para uso exclusivo de transporte marítimo o vías navegables y hay que especificar el punto de carga de manera tan precisa como sea posible. El vendedor debe despachar la mercancía para la exportación, pero no para el tránsito internacional ni la importación. Obligaciones generales, lo mismo de todos. La entrega es, el vendedor entrega la mercancía o debe, el vendedor debe entregar la mercancía o colocarla al costado del buque designado por el comprador en el punto de carga en la fecha o dentro del plazo acordado. Es decir, en este caso, el vendedor tiene que entregar la mercancía en el puerto de origen a un costado del buque, o sea, un paso antes de que se tenga que cargar al barco, en el barco. Y bueno, el cliente, el comprador, tiene que recibir la mercancía. La transmisión de riesgos es pues lo mismo. El comprador corre con riesgo desde la entrega de la mercancía. Si el comprador no notifica adecuadamente, si el buque no llega a tiempo, no se hace cargo de la mercancía o deja de admitir carga antes del momento notificado, el comprador corre con todos los riesgos a partir de la fecha acordada o desde el punto o desde el fin del plazo de entrega. Esto es importante. Entre comprador y vendedor pactan una fecha de entrega y el comprador, quien es el que tiene que contratar el transporte, le tiene que notificar al vendedor cuándo va a recibir cuándo él va a recibir la mercancía en la línea naviera. Pero si el buque se retrasa y no llega a tiempo o no se hace cargo de la mercancía, a pesar de que no se ha podido concretar la entrega como se había pactado,
el vendedor ya no es responsable, ahora sería el comprador. Entonces es muy importante. Si el buque llega tarde, ya es culpa del comprador. Respecto del transporte, pues el vendedor no tiene que contratarlo, solamente cumplir con los requisitos de seguridad y el comprador es el que tiene que contratarlo. En este caso no hay obligación de contratar ningún seguro. El documento de transporte, pues en este caso lo proporciona el vendedor porque es quien contrató el transporte. El despacho aduanero de exportación e importación, el vendedor tiene que hacer el despacho aduanero de exportación y el comprador el de tránsito e importación. El embalaje y el mercado es por parte del vendedor, como siempre, y los costos son que el vendedor tiene que pagar todos los costos de la mercancía hasta antes que se haya entregado, la prueba de entrega, los impuestos de exportación y reembolsar al comprador por lo que haya pagado. Y el vendedor, el comprador tiene que pagar todos los costos de la mercancía a partir de que se haya entregado, reembolso al vendedor por lo que haya pagado, los impuestos de importación y tránsito y las demoras. En respecto a las notificaciones, el vendedor debe avisar al comprador de que la mercancía se ha entregado o de que el buque no la ha recibido en el plazo acordado. Y el comprador tiene que notificar al vendedor los requisitos de seguridad de transporte para que el vendedor las cumpla, el nombre del buque que va a recibir, el punto de carga y fecha de que se tiene que entregar la mercancía a la Milenio Transportista. ¿Hasta aquí alguna duda? Ariadna y Guadalupe, qué alegría que estén conmigo. Así no me siento que estoy hablando solo como loco. Free on board. Este es uno de los más utilizados. Franco a bordo, free on board. ¿Qué significa? Que el vendedor entrega la mercancía y transfiere el riesgo al comprador cuando la mercancía está a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. Es decir, que la mercancía tiene que estar ya dentro del barco. Es para uso exclusivo de transporte marítimo y hay que especificar el punto de carga de manera tan precisa como sea posible. El vendedor debe despachar la mercancía para la exportación, pero no para el tránsito internacional ni importación. Las obligaciones generales son lo mismo para que siempre. La entrega es que el vendedor debe entregar la mercancía colocándola a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque, en la fecha dentro del plazo acordado. Eso significa que la responsabilidad se, se transfiere una vez que la carga está declarada a bordo del buque. Esta declaración de a bordo del buque la emite el la línea de la naviera, que es cuando genera ¿cómo se llama? Un- ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es que el, el, el buque, la línea naviera, es la que dice que ya la mercancía está a bordo del buque. Si la mercancía se cae en el momento en que estaba siendo cargada en el buque, sigue siendo responsabilidad del vendedor porque todavía no estaba a bordo del buque. Si se cae en medio, cuando yo estudiaba había un problema que siempre nos mencionaban de que qué pasaba si la mercancía se cae durante la carga y queda en medio de entre la mitad adentro del buque y la mitad afuera del buque. ¿De quién es responsabilidad? Y todos bien eh, todos con opinión dividida, pero la realidad es que mientras no esté declarada a bordo del buque, sigue siendo responsabilidad del vendedor. La transmisión de los riesgos, eh, igual que los demás, a partir de la entrega
Igual que en Free Alongside Ship, si el buque no llega a tiempo, no se hace cargo de la mercancía o deja de admitir carga antes del momento notificado, el comprador corre con todos los riesgos a partir de la fecha acordada. Respecto del transporte, el comprador es el que tiene que contratarlo. En este caso no hay obligación de contratar ningún seguro y el comprador es el que debe proporcionar el documento de, de transporte y la prueba de entrega. El vendedor es el que debe hacer el despacho aduanero de exportación y el comprador el despacho aduanero de importación y tránsito. El embalaje marcado por parte del vendedor y los costos. Ahí. El vendedor debe pagar la prueba de entrega, eh, los gastos de exportación y reembolsar todo lo que se le tenga que reembolsar al comprador. Y el comprador debe pagar el transporte, el reembolso al vendedor, los impuestos de importación y de tránsito y las demoras en recepción. Igual que en Free Alongside Ship, el vendedor debe notificar al comprador que se ha entregado la mercancía o de que no se ha entregado, y el comprador tiene que notificar al vendedor el nombre de la línea naviera que va a cargar la mercancía. Ahora tenemos CFR, Cost and Freight, costo y flete. Bueno, antes de, antes de eso, me gustaría que viéramos la tablita de Fast y Free Alongside y FOB. Mm, Como ven, la diferencia entre Free Alongside Ship y FOB es que el vendedor paga en FOB, em, más bien, el comprador paga en, en, o sea, más bien, la diferencia es que el vendedor se hace cargo de las maniobras de carga en FOB. Ahora, CFR significa que el vendedor paga también el transporte internacional, pero no paga seguro. El vendedor entrega la mercancía y transfiere el riesgo al comprador cuando la mercancía está a bordo del buque en el puerto de embarque. Lo mismo, tiene que estar declarada por la línea naviera como que ya está a bordo. No hay obligación de contratar ningún seguro. Es para uso exclusivo del transporte marítimo. El vendedor debe despachar la mercancía para la exportación. En esta regla, dos puertos son importantes: el puerto donde se entrega la mercancía a bordo del buque y el puerto acordado como destino de la mercancía. El riesgo se transmite del vendedor a comprador cuando la mercancía se entrega en el puerto de embarque, pero el vendedor debe pagar el transporte hasta el puerto de destino. Se aconseja especificar en el contrato el puerto de embarque si es que ambas partes tienen interés en ese dato, y se aconseja identificar tan precisamente como sea posible el punto en el puerto de destino. Cuando hay más de un porteador, el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al primer porteador. Las obligaciones generales son las mismas. La entrega se hace colocándola a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque, en la fecha o dentro del plazo acordado. Es decir, si la mercancía sufre algún percance durante el tránsito, ya es culpa del comprador. Transmisión de riesgos. Esa parte.
Aquí es un poquito diferente. Lo puse mal. Mm, Desde la entrega de la mercancía. Esto no aplica para este caso porque como el comprador no contrata el transporte, pues no. Es, corre con riesgos, corre con riesgo desde la entrega de la mercancía o a partir de la fecha acordada o desde el fin del plazo de entrega acordado. Eso sí, pero no tiene, aquí el comprador no tiene la culpa si llega tarde el buque. El transporte lo tiene que contratar el vendedor y el comprador pues no tiene ninguna obligación. Aquí tampoco hay obligación de ninguna parte de contratar seguro. El documento de transporte lo debe proporcionar el vendedor, que es quien contrató el transporte. El vendedor debe hacer el despacho aduanero de exportación y el comprador el despacho aduanero de importación y de tránsito. El embalaje y marcaje son por parte del vendedor. Mm, los costos, el vendedor debe pagar los costos de la mercancía hasta antes de que se entregue, el flete y costos relacionados con el transporte, incluyendo la carga de la mercancía a bordo y costos de seguridad. Eh, no paga los gastos de descarga, no paga los gastos de transporte, de tránsito. Sí tiene que pagar la prueba de entrega, los derechos de exportación y el reembolso al comprador. Y el comprador debe pagar los gastos de la mercancía a partir de que se le entregó, los gastos de tránsito, la descarga, los reembolsos, los trámites de importación y tránsito y las demoras. Y pues las notificaciones son que el vendedor debe avisar al comprador que la mercancía se ha entregado o de que el buque no lo ha recibido. Y el comprador debe notificar al vendedor el momento en que el embarque de la mercancía y el punto para recibirla. Y finalmente tenemos a SIF. SIF significa Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Es muy similar al CFR, solo que aquí se agrega la obligación de contratar un seguro. Seguro. Es esta línea. El vendedor entrega la mercancía y transfiere el riesgo al comprador cuando la mercancía está a bordo del buque en el puerto de embarque. No hay obligación. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo no va a haber obligación de contratar un seguro? Sí hay obligación. Es para uso exclusivo del transporte marítimo. El vendedor debe despachar la mercancía para la exportación, pero no para el tránsito internacional ni para la importación. En esta regla, los puertos de entrega de destino son importantes. Se aconseja especificar tan precisamente como sea posible los puntos. Em, Cuando hay más de un porteador, el riesgo se transmite cuando la mercancía sea entregada al primer porteador y es una de las dos que implica la contratación de un seguro. El vendedor debe contratar la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de la mercancía desde el puerto de embarque hasta al menos el puerto de destino. La cobertura del seguro debe ser limitada.
que cumpla con las cláusulas C de carga del Instituto International Underwriting Association. International Underwriting Association. Mientras que en SIF la cobertura debe ser amplia y son las cláusulas A. Aquí en SIF la cobertura es limitada y son las cláusulas C. Las obligaciones son las mismas. La entrega es colocándola a bordo del buque. No, y aquí también está mal esto. El vendedor corre con riesgos desde la entrega de la mercancía o a partir de la fecha acordada de fin de o desde el fin del plazo de entrega. Sí, porque aquí tampoco es culpa del vendedor, del comprador. No es culpa del comprador si el buque llega tarde. Y respecto del transporte, el vendedor es el que lo tiene que contratar. Respecto del seguro, el vendedor debe contratar la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de la mercancía desde el punto de entrega hasta el punto de destino. La cobertura del seguro debe ser amplia, que cumpla con las cláusulas C de la carga del Instituto International Underwriting Association. El seguro deberá cubrir como mínimo el precio dispuesto en el contrato más el 10%, es decir, 110%, y deberá concertarse en la moneda del contrato. El seguro deberá cubrir la mercancía desde el punto de entrega hasta al menos el lugar de destino designado. El vendedor debe proporcionar al comprador la póliza o el certificado de seguro. Y el comprador no tiene obligación de contratarlo. El documento de entrega, de entrega y de transporte lo proporciona el vendedor. El vendedor hace el despacho de exportación y el comprador el de importación y de tránsito. Lo del embalaje es lo mismo. Los costos. El vendedor tiene que pagar el flete y los costos de transporte, como la carga de la mercancía y costos de seguridad. Los gastos de descarga los hace el comprador, igual los de tránsito, a menos que el vendedor quiera hacer esos pagos. Costos de seguro, del seguro y los impuestos de exportación. Y el comprador tiene que pagar el tránsito, la descarga, los seguros adicionales contratados, reembolsar al vendedor, el despacho aduanero de tránsito e importación y las demoras. Y bueno, el comprador, el vendedor tiene que notificar al cliente sobre avisar de que la mercancía se ha entregado o de que el buque no ha recibido la mercancía. Y el comprador tiene que notificar al vendedor el momento de embarque. El comprador debe notificar al vendedor el momento de embarque de la mercancía y el punto para recibirla. Y ya. Esas son las reglas Incoterms. Entonces, ahorita nos vamos a volver a conectar a la misma sesión para hacer los ejercicios, para responder los ejercicios.
Bueno, ¿qué les parece si nos conectamos a las 5 en punto? Por favor. Entonces ahorita nos vemos. Mientras vayan pensando, si tienen oportunidad, vayan revisando los ejercicios para que ahorita los vayamos contestando, por favor. A las 5 en punto nos conectamos. Gracias por unirse. Ahorita nos vemos.